Las exportaciones son el envío de un producto o servicio a otra parte del mundo fuera de las fronteras nacionales, con el propósito de venderlo o intercambiarlo, es decir, con propósitos comerciales. La importancia de las exportaciones tiene relevancia en dos niveles, el nivel macroeconómico y el nivel microeconómico. Al respecto, conversamos con Renzo Leturia, director de la carrera de International Business de la Universidad San Ignacio de Loyola. Las exportaciones benefician muchísimo a la economía del país, puesto que son un motor generador de empleo. Además que las divisas no salen del país en comparación a las importaciones. Renzo Leturia opinó acerca del programa Sierra Exportadora, siendo este un organismo público ejecutor de la Presidencia del Consejo de Ministros que contribuye a mejorar el crecimiento económico de la sierra con inclusión social y productiva, según lo indica su página web. Para ser sincero, desde un inicio nunca tuve mucha fe en ese programa, puesto que los recursos que podrían ser exportados de la misma sierra son bastante limitados. Entonces, más que todo lo considero como una alternativa política, ¿no? Para dar una imagen pues de que realmente sí hay una preocupación por las diferentes regiones que el país tiene, pero realmente pues no tiene mucho potencial. La exportación de la palta implica seguir la gestión de producción, gestión empresarial y gestión de exportaciones, como la calidad, cantidad, el cumplimiento de normas técnicas del mercado destino, la capacidad de negociación y los envases y embalajes. Bueno, como todo producto vegetal, necesita pues obtener un certificado de origen, normas fitosanitarias, toda mercancía que tiene que va a un mercado de destino tiene que cumplir con todos los requisitos que ese país de destino le solicita, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer ha ingresado a Shanghai, a China, el primer contenedor de palta. Entonces, por ser el primer contenedor de palta, las autoridades allá en China lo han puesto en cuarentena para realizar análisis sobre la inocuidad del producto y de esa manera garantizar pues de que no vayan a afectar la salud de sus ciudadanos chinos. En realidad, toda empresa que va a exportar mercancía tiene que primero identificar qué restricciones existe a nivel de Perú para poder exportar esa mercancía. Entonces, la primera tarea del exportador es identificar si existe alguna restricción para que la mercancía pueda salir. La otra tarea es que el socio comercial, que vendría a ser el importador, identifique qué restricciones en el sentido documentario necesita contar este importador para cuando la mercancía llegue al país de destino. Entonces, de manera combinada, tanto el exportador como el importador deben de trabajar en la identificación de los requisitos documentarios que se necesitan para poder hacer el comercio internacional. El importador y el exportador son comerciantes. Ellos están donde va a haber una oportunidad. Entonces, si existe una demanda por parte de los consumidores en un país de destino, inmediatamente va a haber una empresa que va a sacar ventaja de eso. Entonces, por lo tanto, va a adquirir las paltas, va a comprar paltas. Ahora, ¿de qué depende la compra de paltas, por ejemplo? Una opción, una alternativa pueden ser las ventanas comerciales, es decir, cuando un proveedor, por ejemplo, que puede ser Chile, envía paltas, por ejemplo, a Estados Unidos. Resulta que la cosecha de Chile ya se terminó, pero la demanda en Estados Unidos permanece. El importador no le va a decir a su consumidor, ¿saben qué? ¿No? Ciudadanos consumidores, discúlpenme, pero ya en Chile, que es, por ejemplo, el principal proveedor, ya no tiene paltas. Entonces, hasta el próximo año, ¿sí?, les voy a volver a vender paltas. Entonces, ¿qué es lo que hace el importador? Busca otros mercados alternativos. Entonces, sucede que por una ventana comercial, Perú ya comienza a cosechar paltas. Entonces, el importador, que solamente busca lucrar y identifica que tiene paltas en Perú que cuentan con la misma calidad que una palta chilena, por ejemplo, y obviamente comienza a comprar esas paltas para satisfacer la demanda de los consumidores ahí en Estados Unidos.
eso va a depender, ¿no? Porque, por ejemplo, si son paltas frescas, el propósito es que ni bien se realice la cosecha, estos productos deben ser transportados a las plantas procesadoras. Ahora, según un análisis que realizó el Ministerio de Agricultura, como en Perú no existen caminos, bueno, no tenemos una gran línea de carreteras, cuando se sacan las paltas desde la chacra y se transportan vía terrestre hasta la planta procesadora, aproximadamente existe un 15% de merma en lo que respecta al transporte. ¿Por qué? Porque como el camión se va ladeando con los baches y el camino irregular, la mercancía se va golpeando. Entonces, cuando llega a destino, estas paltas obviamente, pues al estar golpeadas, ya tienen que ser descartadas. Porque el que sean introducidas dentro del contenedor así golpeadas, esas van a infectar todo el contenedor y van a podrir todas las demás paltas que están a su alrededor. Entonces a un exportador no le conviene, por dos sencillas razones. Uno, credibilidad de seriedad y profesionalismo ante el importador, porque el importador que reciba, por ejemplo, una sección del contenedor de estas paltas en mal estado, obviamente pues va a dejar una mala imagen este cliente. Lo otro es, le van a pagar menos, porque obviamente lo van a castigar en el sentido tal de que solamente le van a pagar por el número de paltas que han recibido en buen estado. Entonces sería un trabajo innecesario, ¿no? Es decir, hacerte un trabajo para llenar tu contenedor, para luego saber de que va a haber una porción del contenedor que va a llegar en mal estado, entonces no tendría sentido. Cabe mencionar que recientemente el Perú se consolidó como segundo exportador a nivel internacional de palta Hass, registrando un volumen histórico de 177.000 toneladas, superando así a la producción anual de Chile. En el primer lugar se encuentra México. Esto se debe a la cercanía que tiene Estados Unidos, el cual es un mercado consumista. En realidad hay que tener mucho en cuenta que México tiene una mayor cantidad de exportaciones en todos los rubros a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un mercado consumista, ¿sí? Es por eso que la mayoría de empresas quiere ir a Estados Unidos, justamente porque saben que es un mercado consumista. La ventaja geográfica que tiene México es que está más cerca a este mercado consumista, por lo tanto el precio del flete es más barato en comparación al peruano. Entonces por ese lado ellos pueden exportar más, tienen una mayor ventaja. Por otro lado, los mexicanos constantemente van siguiendo el modo de hacer negocios de los estadounidenses, ¿verdad? Entonces ellos, si bien es cierto, buscan mayores eficiencias en lo que es la productividad en comparación a los peruanos. ¿Sí? Que si bien es cierto, Perú tiene muchos recursos, tierras muy ricas, tiene climas que le favorecen la productividad, pero lamentablemente no son explotados como debería de ser. Se aplica pues una cultura bastante desinteresada, ¿sí? Es decir, ya okay, lo que la naturaleza nos dé, eso lo tratamos de aprovechar, pero no se buscan nuevos mercados, solamente se espera que venga el cliente del extranjero a pedirnos el producto y en función a eso nosotros exportamos. Y luego cuando se ve tema de comercio exterior, se busca reducir los gastos en distribución física, cuando realmente ese no es el objetivo de una empresa. El propósito de una empresa es generar valor. Entonces, para generar valor, obviamente pues estos empresarios o el jefe del área de comercio exterior de estas empresas tienen que estar en el mercado extranjero, contactándose con empresas, visitándolas, identificando cuáles son los canales de distribución, cuáles son los mecanismos de ventas, todos los aspectos pues que involucran generar valor en el producto. Y eso no se hace, y eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Existen algunas deficiencias en el sector de exportaciones, las cuales retrasan la producción del país, ya que carecen de un área destinada a la promoción y búsqueda de mercados. Renzo Leturia, en base a su experiencia, dio algunas recomendaciones a las personas que están inmersas en este rubro. En primer lugar, no deben existir los depósitos temporales. Si bien es cierto, los depósitos temporales se crearon como una alternativa para apoyar a lo que fue en NAPU,
porque en Apu acuérdate que no tenía espacio donde almacenar los contenedores llenos que eran importados, los contenedores llenos que tenían que esperar a que llegue la nave, que ya estaban llenos también, los contenedores vacíos sucios, los vacíos llenos, los vacíos, limpios para ser asignados. Entonces no había espacio, entonces se dio la potestad a que empresas privadas creen almacenes y que con el visto bueno de la aduana estos pudieran funcionar para almacenar los contenedores de las distintas navieras. Lo mismo sucede con estos depósitos temporales habilitados para almacenar mercancías que van a ser transportados vía aérea. Entonces no deberían existir estas empresas, porque realmente le quitan competitividad a las empresas exportadoras. Pero yo hablo de competitividad no desde el punto de vista de que le van a permitir ahorrar al exportador, sino que le va a permitir mantener un margen de ganancia mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a exportar un contenedor vía marítima, tu contenedor va a ir a un depósito temporal. Y en este depósito temporal, mínimo, tú le vas a tener que pagar 2.000 soles. ¿Sí? Entonces, si ya no le pagas a este depósito temporal, porque ya no, en el caso que ya no existan, son $2.000, son 2.000 soles que un vendedor estaría ganando, ¿verdad? No tendría por qué pagarle a una empresa intermediaria. Y encima casi es una zona, yo le llamo la dimensión desconocida, porque cada vez salen nuevos conceptos y que obviamente pues el empresario o la empresa justifica de manera amañada por qué salen esos conceptos, y porque obviamente ellos quieren ganar dinero, el exportador quiere ganar dinero. Pero ahora a nivel de país también podemos ver de que, si bien es cierto, a nosotros nos importa exportar más, pero no podemos pues colocarle obstáculos a los exportadores, ¿verdad? Que se especialicen, pero que esta especialización no puede estar orientada a esperar que el cliente venga y les toque la puerta. Ellos tienen que estar allá afuera, desarrollar alianzas, convenios, identificar cómo se están comercializando los productos en el exterior. Si bien es cierto, hay algunas empresas que participan de ferias internacionales, pero participar de ferias internacionales es una pequeña porción de lo que toda empresa debería hacer pues para poder generar valor en el extranjero. No existe yo, por los diferentes trabajos que he tenido la oportunidad de contactarme con varias empresas exportadoras peruanas y me he dado cuenta que no tienen desarrollada un área o una unidad dentro de la organización que está orientada para hacer este tipo de actividades. Ellos solamente lo que potencian es el área de fiscalización, por así decirlo, en comercio exterior. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, transportar la mercancía de la fábrica a depósito temporal? Y tenemos que regatearlo al transportista para generar pues un ahorro y por lo tanto se refleje una ganancia para el exportador. Después, regatear ante la agencia de aduanas, regatear con el depósito temporal. Entonces, es una cultura prácticamente de regateo en lo que es la distribución física. Entonces, eso es ser competitivo. Yo creo que no. Aparte, los importadores, y eso es algo que los exportadores tampoco se dan cuenta. Si bien es cierto, aquí en el Perú existe la cultura del costo, ¿verdad? Tú puedes prender la televisión y siempre la publicidad en todos los productos es: yo te doy más por menos. Pero eso es mentira, pues. Tú en ningún momento, esa relación más por menos nunca se va a dar. O sea, te doy más calidad por menos precio. Y si te das cuenta, comparas un producto de hace 3 años y ese mismo producto ahora, claro, pagas lo mismo, pero ahora los productos se han reducido, son más chiquitos. Esa es parte de la cultura del costo. Entonces, ¿qué sucede? Que los empresarios tienen esa mentalidad todavía, y cuando salen a negociar con los importadores, tal vez sus mentes les juegan malas pasadas. ¿Y cómo negocian? En función al costo. ¿Cómo quieren ganar? ¿Cómo quieren tener una mayor participación? Venden a bajo precio. Entonces la pregunta es, ¿realmente el importador que está en el extranjero valora el precio? O sea, ¿valora a los vendedores que le dan a un producto a menor precio? La respuesta es no.
Pero obviamente un importador no es tonto y toma ventaja de eso. Si yo soy, por ejemplo, un importador que soy español, supongamos, y yo negocio con 5 proveedores de paltas, ¿no? 5 proveedores de paltas aquí en Perú. Yo sé que todos estos 5 proveedores peruanos se van a pelear entre ellos por venderme a mí. ¿Y cuál es su estrategia? Que realmente no es una estrategia, es como echarse en la mesa de negociación. Me venden a bajo precio, ¿sí? Pero obviamente ellos no saben de lo que lo que yo valoro realmente es calidad del producto, entregas a tiempo, servicio postventa, que tengan una capacidad de respuesta mayor cuando ellos tengan que diseñar los empaques. Entonces hay otros factores que yo valoro. La exportación de la palta posee un gran potencial, además de tener un mercado exportador e importador muy amplio a nivel mundial. Fueron las palabras del director de la carrera de International Business de LUCI. Son bastante altas. La exportación de paltas tiene un buen potencial, especialmente lo que es la palta Hass, por las características que tiene. Sí se va a poder desarrollar más. En Perú existen tierras que pueden ser explotadas, pero necesitan pues de vías de acceso. Lamentablemente el gobierno, Mincetur, no está trabajando de manera colaborativa, pues en este caso pues con otros ministerios, para poderles brindarles rutas de acceso a estas fondos que existen, que tienen productos para poder exportar, pero lamentablemente pues no tienen forma como hacerlo, porque como los caminos son tan irregulares, el producto pues termina muy maltratado, entonces no se puede exportar.